Marisa Glave, Ricardo Soberón y a nuestra amiga Diana Miloslavich. Adelante, por favor, a la mesa. Bien, tenemos un doble panel. Este es el primero, donde vamos a abordar los temas de construyendo seguridad ciudadana de manera integral, sobre el tema de la cultura, memoria y derechos humanos, y sobre la reforma política y fortalecimiento democrático. Y en esta última hemos agregado el tema de género, ¿no?, que si bien es transversal a todos los temas, queríamos darle un énfasis en esta parte y hemos invitado a Diana para que nos esté presente. Dicho esto, vamos a hacer las presentaciones de cada uno de nuestros expositores. Yo sé que todos, casi todos los conocen, pero está siendo grabado, así que esto vamos a difundir y va a quedar para mucho público que estará haciendo el seguimiento a los temas aquí trabajados. Está Guillermo Valdizán a mi derecha. Él es sociólogo y artista visual, representante del Movimiento de Trabajadores de las Artes y secretario técnico de la Plataforma por la Democracia. Está Marisa Glave, ¿no?, socióloga e investigadora asociada de DESCO, amiga de la Plataforma por la Democracia y ex parlamentaria. Ricardo Soberón, abogado piurano, aliancista, experto en los temas de seguridad ciudadana y ex director de DELIDA. Y tenemos a Diana Miloslavich, con estudios en literatura e historia, defensora de los derechos de la mujer, feminista, con más de 37 años en el Centro Flora Tristán y ex ministra de la Mujer. Un aplauso para los cuatro, por favor. Muy bien, empezamos entonces con Guillermo. Adelante. 10 minutos de intervención, haremos luego unas rápidas preguntas, no intervenciones, sino preguntas para que lo absuelva, y un segundo momento de absolución y ya cerramos este primer panel. Adelante, Guillermo. Gracias, buen día, un gusto estar acá. Bienvenidos, bienvenidas a todas las personas presentes. Estábamos muy entusiasmados con esta reunión, consideramos que es muy importante dado pues el escenario que tenemos que enfrentar como país y dado que nos hemos venido encontrando en un conjunto de espacios de articulación, de lucha, de construcción, y bueno, necesitamos un momento para reflexionar, para ver un poco más a fondo sobre qué bases podemos ir fortaleciendo un proyecto democrático en el país. Por el tiempo, como comprenderán, vamos a dar algunas pinceladas muy generales posiblemente, pero que nos puedan ayudar sobre todo a entrar con ciertas ideas para debatir en los grupos de trabajo. Entonces, con respecto al tema de cultura, queríamos plantear que es importante mirar en primer lugar un escenario de carácter internacional, ¿no? Y en ese sentido, podríamos resumir que la principal punto de discusión sobre la dimensión cultural en el mundo, en la actualidad, comienza y termina en Gaza, ¿no? Gaza nos plantea un dilema ético, un dilema moral, un dilema cultural, ¿no? Una política construida sobre la base de la deshumanización, ¿no? Y una política construida sobre la base clara, definida de desensibilizar, ¿no? Sin esa premisa es difícil que pueda avanzar una lógica de recomposición del capitalismo como la que estamos viendo en este momento, que ha puesto un mayor volumen en el ámbito de la guerra como forma de resolver los conflictos geopolíticos que estamos viviendo en el mundo, ¿no?
Ese elemento creemos que es clave, porque además nos muestra de una u otra forma cómo es que los acuerdos que se han tenido en el marco de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los acuerdos que se han vuelto instituciones, que se han vuelto espacios de gobernanza internacional, están también ahora en crisis, ¿no? Se encuentran en crisis. Instituciones, entidades internacionales que antes tenían posibilidades de intermediar para frenar situaciones como estas, no están teniendo, digamos, el peso que deberían tener en la actualidad, y es por eso que se está profundizando esta guerra. Entonces, estamos en una crisis de la democracia liberal, como la consideramos, con sus propias instituciones, y estamos también ante un momento de avance, ¿no?, de unas posiciones más autoritarias, de posiciones que están poniendo por delante unas formas de organizar la sociedad sobre la base de la discriminación y de la jerarquía social, ¿no? Y ese sentido es clave porque sobre esa base se han fundado muchos de los consensos culturales que teníamos en el mundo, ¿no? Los derechos culturales partieron junto con los estados de bienestar, partieron con la Declaración de Derechos Humanos, ¿no? Y esos elementos son los que están en crisis y nos obligan a repensar el momento en el que estamos, ¿no? Y eso evidentemente tiene repercusiones a nivel nacional. A nivel nacional comprenderemos en líneas muy generales que desde hace por lo menos 30 años en el ámbito institucional en el país estamos viendo la construcción de una forma de Estado neoliberal, ¿no? Y esa forma de Estado neoliberal tiene una expresión también cultural, tiene un régimen cultural, ¿no?, que podríamos resumirlo de manera muy, digamos, esquemática en el emprendedurismo, ¿no? Comienzos de este siglo, el emprendedurismo nos ayudó a transitar de la dictadura a la democracia, ¿no? Con el planteamiento incluso de los emprendedores como los héroes nacionales, ¿no?, como aquellos, digamos, aquel sujeto que encarnaba los valores más importantes de la sociedad, ¿no? Hasta un momento se planteó así, ¿no? De una u otra forma sublimando también la precariedad laboral que eso implicaba, ¿no?, sublimando también las dificultades que habían en términos materiales y los niveles de desigualdad que existían, ¿no? Mientras más se ha agudizado esta crisis de régimen que estamos viviendo desde el año 2016 en adelante, ese acuerdo, ese punto común del emprendedurismo como, digamos, la base, la columna para pensar un proyecto de nación, que en algún momento se planteó así, empezó a desgastarse, ¿no? Empezó a desgastarse porque no terminaba ya de resolver, digamos, esa forma de sublimar la realidad no terminaba de resolver las evidentes desigualdades, las evidentes carencias que existían en el mundo, como pasa el tiempo. Y entonces hemos entrado del 2016 en adelante con mayor fuerza después de pandemia a un momento donde estos consensos culturales que tenemos en el Perú han empezado más bien a mostrar una cara mucho más autoritaria, ¿no?, y discriminadora, ¿no? Y es el momento en el que nos encontramos ahora, después de la instauración de una coalición dictatorial en el Perú, desde el 8 de diciembre de 2022, ¿no?, que se ha instalado a sangre y fuego y que nos ha planteado un conjunto de discusiones también en el ámbito cultural, ¿no? En las calles, en el estallido social, se planteó una arenga que decía: esta democracia ya no es democracia, lo que nos plantea justamente un reto, ¿no? Cómo construimos, cómo damos contenido a otra forma de proyectar, de pensar la democracia, no solamente desde lo que podemos imaginar aquí o en espacios de reflexión, sino mirando qué se está construyendo en lo local, qué se está construyendo en lo sectorial, a pesar de estar disperso, a pesar de estar fragmentado, qué formas de instituciones se están construyendo y qué prácticas democráticas se están construyendo en estos espacios, y dentro de eso cómo justamente podemos fortalecer el ámbito cultural desde ahí, ¿no? Cómo poder mirar esta construcción de nuevas subjetividades para una cultura democrática que consideramos que implica algunos elementos fundamentales como la construcción de espacios permanentes de creación, formación e intercambio de experiencias entre organizaciones del sector cultural y movimientos sociales, y por otro lado la construcción de plataformas comunicacionales de mayor alcance, ¿no? No tenemos medios propios, digamos, del ámbito democrático, tenemos muy pocos medios y los pocos que tenemos están muy sectorializados, hablan a públicos muy específicos, ¿no? No tenemos plataformas comunicacionales con la potencia de poder tener un alcance nacional, ¿no?
Por otro lado, consideramos importante fortalecer las instituciones públicas que promueven la libertad de expresión, el pensamiento crítico, como las escuelas de arte, los centros culturales, galerías, teatros, bibliotecas, espacios públicos y redes virtuales. Fortalecer las herramientas presupuestales y administrativas para la gestión cultural en gobiernos locales y de manera descentralizada. Asimismo, también planteamos desde el Estado y la sociedad propiciar articulaciones entre políticas culturales, políticas educativas, políticas de memoria, que tengan como eje el cuidado común de la memoria, la verdad histórica y los derechos culturales, para enfrentar también esta arremetida negacionista que tenemos ahora en el poder. 3 puntos finales para ya cerrar rápidamente. Asegurar la derogatoria de todas las leyes e instrumentos del Estado aprobados entre el 22 y 25 que vulneren los derechos culturales de la población peruana, ya sean leyes u otros instrumentos jurídico-administrativos, y haciendo énfasis en aquellas vulneraciones a los territorios de pueblos indígenas, del derecho a la justicia de las víctimas de violaciones de derechos humanos, de la libertad de expresión, en contra de la censura. 2 últimos puntos para cerrar: reafirmar las identidades, territorios y derechos de los pueblos indígenas como parte sustancial de la construcción de la nación peruana. Y finalmente, para poder lograr todo ello, necesitamos la construcción progresiva de un frente cultural que pueda articular no solamente a trabajadores de las artes y las culturas, sino a conjunto de organizaciones de la sociedad civil que asuman que para la construcción de un proyecto democrático de país requerimos una mirada transversal que pueda incluir a la cultura como un eje central. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. No está funcionando esto, por favor. Bueno, pasamos ahora a Ricardo Sobejón con el tema de seguridad ciudadana. Adelante. Gracias, muy buenos días. Quiero empezar expresando mi reconocimiento y apoyo al proceso de un grupo democrático de ciudadanos que emprenden una campaña nacional para desmontar la legislación pro crimen que se ha venido dando en el Congreso de la República. Yo creo fundamentalmente que el punto central de un debate sobre seguridad ciudadana en el país debe partir de la contraposición entre mano dura y garantismo. Eso va a ocurrir ahora en el próximo periodo electoral y creo que debemos de estar con la suficiente entereza, compromiso, para señalar que las grandes apuestas en seguridad ciudadana, más que ser un asunto de eficacia, que sin duda los discursos de mano dura lo son eficaces para lograr el objetivo de tranquilizar a una población con miedo, más es un debate sobre eficiencia. Cuánto el discurso y los instrumentos de mano dura logran resolver a fondo un problema. Y allí creemos que debemos de dar la misma pelea que en la década de los 80, 90 y 2000 la población peruana, el movimiento de derechos humanos dieron para enfrentar la problemática del conflicto armado interno. La situación hoy en día, en términos de seguridad ciudadana, es quizá más compleja que esa época, porque lo que nos encontramos es con una cartografía, un mapa de la inseguridad que tiene varios vectores, diversos actores, diversas problemáticas y diversas consecuencias. Si a la población urbana del Perú, pongamos el caso de Lima, Trujillo o Chiclayo, les importa la problemática del sicariato o del gota a gota, a la población de las partes altas del país y la selva alta les importa fundamentalmente las consecuencias y la presencia de las minerías ilegales, informales y todas las problemáticas que están alrededor de ello. Es por ello que ante una situación de tal naturaleza, quizá un discurso de mano dura al estilo Bukele es eficaz en mostrarnos una supuesta tranquilidad para la población receptora del discurso, ergo el votante. Creo que nuestra tarea es desmontar ese discurso,
El señor Bukele gobierna un país del tamaño de un distrito grande de Lima metropolitana. Como otros gobiernos de El Salvador, Bukele también tuvo que afrontar procesos de diálogo con la criminalidad organizada para llegar a procesos de tregua como el que está viviendo El Salvador hoy en día. La situación generada de reducción de la tasa de homicidios en El Salvador previo impresionamiento de 50.000 personas, de las que 7.000 son formalmente inocentes, es eficaz en el corto plazo, pero preguntémonos si es eficiente para conseguir un resultado sostenible de paz. Es por eso que quiero poner sobre la mesa lo que considero debieran de ser principios rectores de una política democrática de seguridad ciudadana en o fuera de un proceso electoral. El primero de ellos, entender que el problema no es solamente policial, como nos los hace ver los canales de televisión todos los sábados y domingos, o el Grupo El Comercio, cuando nos presenta resultados o no de la actuación u omisión policial. La eficiencia de un sistema estatal para controlar el delito cruza lo policial y termina en lo penitenciario. Si no pasa transversalmente esa cadena, estamos siendo vilmente engañados por alguien. En segundo lugar, está claramente demostrado, en cualquier parte del mundo es más barato, presupuestalmente, prevenir un delito que sancionarlo, cualquiera sea este el monto o la naturaleza del mismo. En tercer lugar, el problema de la seguridad ciudadana o la falta de ella en muchos de nuestros países es que se le da el control de ella al mismo actor que tiene que operar contra la delincuencia, es decir, el policía. Y creemos que no hay cuestión más seria que la seguridad ciudadana y por lo tanto dejarlo en manos de la ciudadanía. La operativización del problema se puede dejar en manos de policía con la fiscalía, pero nunca solo en manos de la policía, como está sucediendo hoy en día en el país. Es fundamental, como lo demostró la época del conflicto armado, que solamente una actuación conjunta, coordinada, armónica y estratégica de los tres componentes o los cuatro componentes del sistema, Policía, Ministerio Público, Poder Judicial e INPE, más el apoyo de unidades como la Unidad de Investigación Financiera, SUNAT, etcétera, solamente así podremos obtener resultados. En la esencia de la propuesta de seguridad ciudadana no puede ser la de llenar las cárceles que hay y las que puedan existir con más gente. Tenemos que tener la capacidad de diferenciar la base social de la cúpula criminal. Y esto funciona para el oro, la cocaína, cualquiera de los tráficos, incluidas las formas organizadas de criminalidad en el país. Separar la base social de la cúpula criminal. No gastar un real en un proceso penal de bagatela para nadie, en ningún caso, salvo excepciones muy puntuales como puede ser el de violencia contra las mujeres y otros grupos poblacionales. Finalmente, está el tema de la migración. Sin duda, desterrar por ineficiente la propuesta de Trump sobre el abordaje a la migración, porque simplemente no tiene ningún impacto sobre los indicadores internos de criminalidad y por el contrario tiene muchos otros efectos contrarios. Y eso, yo creo, a mi juicio, serían los factores fundamentales desde los cuales podemos empezar a discutir el abordaje y sobre todo estar listos a darle un debate político muy serio a la mano dura como propuesta de política pública. Gracias. Gracias, Ricardo. Tenías todavía dos minutos más para las preguntas. Muy bien. Entonces, bueno, ahora sí pasamos a Marisa Glave, por favor. Muy buenos días con todas y con todos. Quiero agradecer la invitación y además a Javier Aspul y a Cecilia Israel, que son los responsables de coordinar el grupo sobre Estado y democracia,
que son quienes me han invitado a reaccionar y plantearles algunos temas sobre el texto que ellos han preparado. Entiendo que ustedes tienen el texto que no han leído, y entonces solamente quiero plantear 3 puntos porque tenemos acá una tarjeta roja que sale bien rápido, entonces para evitar cualquier problema me voy a centrar solo en 3 ideas. La primera tiene que ver con, digamos, esta relación entre democracia y situación del Estado nacional. Entonces no podemos discutir democracia si es que no miramos la situación de nuestro Estado, ¿no es cierto? Y cómo funciona el aparato público en ese momento. Y ahí me quiero darle unos minutos a esta idea que han venido trabajando Alberto Vergara y Rodrigo Barnechea sobre el Estado perforado. ¿Sí? Entonces el concepto que ellos usan y que traigo acá es que el Estado peruano ha tenido, digamos, un proceso de perforación que ha hecho que no se logre, digamos, ejercer las normas, cumplir las normas en determinados ámbitos, sean territoriales o conceptuales programáticos. Entonces, claro, ¿qué cosa tenemos? Tenemos territorios, Ricardo lo conoce muy bien, por ejemplo, no sé, la triple frontera, que ha salido últimamente a la luz pública porque ahora resulta que nos preocupa porque un candidato presidencial colombiano ha ido a poner una bandera, cuando el problema de fondo no es la bandera del señor candidato presidencial, sino que en realidad el control de ese territorio lo ejercen grupos armados de distintos países en un ejercicio transnacional ahí, ¿no es cierto?, donde poblaciones no tienen un Estado que garantice seguridad, ¿no es cierto?, sino que tienen que convivir cotidianamente con organizaciones criminales. Ese es el problema de la triple frontera, ¿no? Entonces, tenemos ámbitos del territorio, ¿no es cierto?, espacios territoriales, donde el Estado peruano no tiene ningún control, ¿no? Y entonces recordemos pues la lógica, ¿no es cierto?, de Weber. ¿Qué cosa es el Estado? El Estado es quien ejerce control del territorio y quien tiene monopolio de la fuerza. ¿Qué pasa con el Estado peruano? No tiene control del territorio en varios lugares del país y no controla el monopolio del ejercicio de la violencia, de la fuerza, ¿no es cierto? Entonces, una tarea fundamental es ubicar estos territorios, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Y hay algunas cosas que ya están cantadas, las zonas de frontera. Ese es un punto en particular abandonado en el debate público, abandonado por el Estado peruano y que debiera ser recuperado por la sociedad civil y por espacios como este, ¿no es cierto? ¿Qué cosa hacemos en estos territorios para recuperar la lógica de gestión del territorio y garantizar a la ciudadanía mínimos de derechos? Esta lógica de perforación, ¿no es cierto?, del Estado, no solamente es en ámbitos territoriales, sino que ha sido también en ámbitos más bien programáticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la minería artesanal e informal fue literalmente dejada a su libre albedrío. No hubo una política del Estado, hubo la no regulación, ¿no es cierto? Nos centramos a regular la gran minería, que era absolutamente importante, pero esta simplemente fue dejada de lado. Y una manera de dejarla de lado fue descentralizarla, en una descentralización cínica, porque nunca hubo las competencias en los gobiernos regionales para poder hacer frente a esta actividad. Simplemente se tiró la papa caliente y se decidió no ver, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué ocurrió? Creció, pues, evidentemente. Creció, se multiplicó y ahora está en una situación absolutamente delicada, porque no todo es minería ilegal y criminal, ese es un dato absolutamente cierto, pero el abandono de la minería informal y artesanal está dejando la posibilidad, abriendo la puerta de la hegemonización de la economía criminal dentro de esta actividad. Porque ya se volvieron los enganchadores. ¿Por qué? Porque son los que dan plata para comprar nueva maquinaria, para tener posibilidades para el procesamiento y el transporte, porque dan seguridad, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, van entrando, van penetrando y van generando lógicas de cooptación y comienzan a transformar lo que podría haber sido un espacio en formalización en un espacio criminal. Entonces ahí tenemos eso, pero también tenemos espacios de la economía formales que fueron desregulados, que el Estado no quiso mirar y que han generado grandes fortunas, como por ejemplo la educación privada, el monopolio y el imperio de los Acuña, ¿no es cierto?, o Luna, estuvo en ¿qué? En algo que supuestamente era legal, ¿no es cierto?, simplemente desregulado. El Estado no miró y permitió que se crezca como sea, ¿no es cierto?, se rinde el servicio como sea. Entonces, ambos tipos de espacios, los temas programáticos como los espacios territoriales, que no tienen presencia del Estado, han permitido el surgimiento de actividades y economías criminales o en todo caso que pueden seguir teniendo intereses y que penetran el Estado peruano.
y que tienen actores políticos que penetran el Estado peruano en distintos niveles, ¿no? Entonces ese es el primer punto que me parece importante resaltar. El segundo es, entonces, ¿cómo es este Estado? Ahí Álvaro Gálvez acaba de publicar un texto que vale la pena mirar, se llama El Estado Low Cost, texto chiquito, rápido, fácil de leer, que dice, miren, desde la implementación de la lógica neoliberal, ¿no es cierto?, en los años 90 en el Perú, nosotros hemos adoptado una corriente global de manejo de la administración pública, que es el famoso New Public Management, ¿no es cierto?, la nueva gestión pública, que tiene como eje principal la idea de la gestión privada como la gestión eficiente, y entonces la lógica de la gestión privada eficiente tiene que ser trasplantada a la administración pública. Y esta lógica de la eficiencia de lo privado es la que tenemos que imitar desde la administración pública. Y este New Public Management de la administración privada traída a la gestión pública se hermana con la lógica de la austeridad. No podemos gastar. ¿Por qué? Por la disciplina fiscal, que es importante. Miremos lo que está pasando en Bolivia. Parte del problema de Bolivia tiene que ver con la ausencia de disciplina fiscal, pero acá ha sido aplicada como una especie de dogma, ¿no es cierto?, que dice no gastar, no gastar, no podemos gastar. ¿Y cómo controlo el gasto y la austeridad? Incorporando lo que dice Álvaro, el lenguaje de la eficiencia, ¿no es cierto?, en términos de la calidad del gasto no importa, sino es cuál es la cantidad del gasto, y tengo que siempre apostar por lo más barato. Entonces, ¿cómo hacemos nuestras licitaciones? Estas son las distintas compañías que se presentan, y yo opto por la que tiene mejores resultados, por la que ha tenido los mejores proyectos de infraestructura, la que nunca dejó parada la obra. No, yo opto por la que me presentó el proyecto más barato, porque se supone que estoy con eso cuidando los fondos públicos, y la verdad es que no, ¿no es cierto? No estoy haciéndolo. Entonces, esta lógica, ¿no es cierto?, de austeridad ha llevado a que nosotros miremos el presupuesto público y digamos, mientras menos gasto corriente haya, mejor, llevemos todo al gasto de capital, ¿no es cierto?, a la inversión pública. Y entonces, yo, voy a hacerle un cherry a Desco, acaba de publicar Perú Hoy, lo pueden descargar gratuito, así que pueden mirarlo. Uno de los artículos es un artículo mío, donde revisando esta, dinámica que plantea Álvaro, me puse a mirar, ¿qué pasa con los programas destinados a inversión? Provías Nacional, por ejemplo. Provías Nacional no se supone que sea un espacio de gasto corriente, se supone que es inversión, ¿no es cierto? Y, no sé, PRONIEC, que está encargado de la infraestructura en los colegios, ¿no es cierto? O el programa de saneamiento urbano está en cargo de la infraestructura de agua y desagüe, ¿no es cierto? Entonces son los grandes programas de inversión pública. Uno revisa el último año de ejecución y ve su presupuesto y dice, solo 200 millones se gastó en personal de estas entidades y el resto se fue a gastos de capital. Pero si ustedes, de repente acá el Grupo Propuesta Ciudadana, que sé que está presente, les puede hacer un taller sobre cómo mirar el gasto y la ejecución del gasto, uno mira pues entonces, el gasto de inversión. Y comienza a mirar cuánto realmente se fue, ¿no es cierto?, a infraestructura, y luego cuánto se fue a otros gastos, que son gastos que tienen que ver con contrataciones y terciarizaciones. ¿Para qué? Para la elaboración del expediente técnico, para la elaboración del estudio de ingeniería final, para la revisión de XYZ, para la liberación de terrenos, y tienes un montón de checks que vas haciendo, y todo eso en el último año significó en 3 programas 700 millones de soles. 200 millones en personal, 700 millones en un proceso de terciarización enorme del Estado peruano. Entonces tenemos un Estado sin capacidad. Esta lógica de la austeridad y de no gastar y no profesionalizar al Estado peruano nos ha dejado con un Estado que no es capaz de ejecutar nada y que depende de un conjunto de consultoras, de un conjunto de proyectistas, que es una especie de mercado flotante, ¿no es cierto?, que son finalmente quienes operan el Estado público por fuera del Estado público, y eso es lo que estamos teniendo, ¿no es cierto? Entonces es parte del problema, junto con llegamos con los servicios como sea. Sí llegamos, el nivel de cobertura en educación es altísimo, el nivel de cobertura en salud ha aumentado enormemente, pero se llega tarde, mal y de pésima calidad. Y entonces, claro, como las empresas low cost, tú llegas, ¿no es cierto?, pero llegas tarde, no llegas cuando tenías que llegar, llegas con la espalda chueca, y entonces traspasas un conjunto de gastos al ciudadano. Entonces, si yo quiero que mi hijo o mi hija está en el colegio, pero realmente aprenda matemáticas, le pongo un profesor privado.
Si yo tengo una persona que está enferma y que finalmente tiene el CIS, para tener una cita va a ser en 5 meses, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué cosa hago? Bueno, voy pues entonces al hospital de la Solidaridad o voy a un sector privado, tengo mi diagnóstico y de ahí salto al espacio público de salud, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa estamos haciendo? Traspasando un conjunto de gastos a la ciudadanía para finalmente lograr acceder a los servicios esenciales. Y el último punto, para acabar ya, es el tema que tiene que ver para mí con un Estado abstracto sin lógica territorial. En el documento que ustedes tienen hay un acápite que habla del relanzamiento de la descentralización y ahí yo voy a discrepar. Yo no creo que hay que relanzar la descentralización. Yo creo que tenemos que transformar el proceso de descentralización que tenemos en curso. Los gobiernos regionales hoy han demostrado incapacidad en múltiples sentidos, avanzan en algunos temas, pero el problema central son los gobiernos locales municipales, el espacio más cercano al ciudadano. Y la lógica que nosotros tenemos en el Estado peruano es una lógica jerárquica, provincial, distrital, centro poblado. Y está pensada desde manera abstracta en Lima, en un escritorio donde pensamos que todo es igual. Y no tenemos maneras de gestionar dependiendo del tipo de territorio, el tipo de población y la situación en la que se está. Miremos el último índice de desarrollo humano. Los 100 distritos más pobres del Perú, 95 de los 100 distritos más pobres del Perú tienen 75% de su población en situación de ruralidad. Entonces, ¿qué cosa tenemos? Tenemos una sociedad urbana, sí, cada vez más urbana, más del 60% y 70% de la población es urbana, pero más de 1000 municipalidades son rurales y responden a una realidad territorial de dispersión y de poblaciones con necesidades diferentes. Si seguimos teniendo una manera de gobierno municipal como la que tenemos, no vamos a resolver nada. No hay forma de resolver. Y no nos está importando porque no estamos mirando servicios rurales específicos en maneras de gobernar territorios de manera diferente a la que tenemos en una ley pensada desde Lima, desde un escritorio absolutamente urbano y centralizado. Hasta acá llego. Gracias. Gracias, Marisa. Bueno, ahora tenemos a Diana. Adelante, Diana. Bueno, yo sí tengo que decir que observé, digamos, el texto que decía contrarrestar la violencia, ¿no? Y le pedía, llamé a Javier Aspur y le dije si podía cambiar contrarrestar, porque las violencias en el caso peruano son delitos, ¿no? Entonces, sobre todo, digamos, quienes han penalizado malas violencias son, digamos, las feministas, desde las mujeres, ¿no es cierto? Tenemos una ley 30364, ¿no es cierto?, que ha reconocido la violencia contra las mujeres y el grupo familiar. Y entonces, bueno, entonces recién ayer vi que había subido a esa mesa, ¿no? Pero como igual estoy para los desafíos, no solamente para colocarlo de violencia, entonces rearmé, ¿no es cierto?, algunas cosas que además las hemos venido discutiendo en los diálogos que hemos tenido en la Plataforma por la Democracia, ¿no es cierto?, en los últimos 2 años, ¿no? O sea que nos venimos reuniendo. Entonces un primer punto que quiero colocar, ¿no es cierto?, es que bueno, si hay un consenso, hay un acuerdo sobre, digamos, los enfoques que tenemos sobre el sistema capitalista en el que vivimos, extractivista, neoliberal, ya lo han señalado, pero creo, digamos, que falta profundizar, digamos, cómo esto se mueve en un sistema patriarcal en el que vivimos, ¿no? Entonces, creo que las dificultades, cuando analizamos qué pasa con el Estado peruano, qué pasa con la descentralización, hacia dónde vamos, yo creo que sí ha habido, digamos, podemos reconsiderar a los que hemos estado en todos esos procesos, pero yo creo que también nos falta, digamos, un tema central que tiene que ver cómo instalamos todos estos miradas dentro de un sistema patriarcal, ¿no? Y entonces ahí miremos cuáles son las fisuras, cuáles son las, digamos, las inclusiones que tenemos que hacer y los enfoques, y yo creo que esa sigue siendo una dificultad que tenemos cuando hacemos nuestros análisis, nuestras estrategias y hacia qué futuro queremos seguir, ¿no es cierto?, porque eso nos va a dar una mirada distinta, digamos, de hombres y de mujeres en nuestro país y de mujeres en su diversidad. Entonces, y el otro
punto que quiero tocar es de que, digamos, como para avanzar en los temas vinculados a la democracia, que también nos van a convocar durante el trabajo de hoy día, decir de que, digamos, nosotras desde el feminismo, desde quienes venimos de estos sectores, seguimos apostando, digamos, por una democracia paritaria, ¿no? Y entonces, lamentamos, o sea, estamos indignadas de tener por primera vez una presidenta mujer como Dina Boluarte, pero eso, digamos, no nos va a hacer retroceder en que tenemos que caminar hacia sociedades y hacia enfoques paritarios, no solamente en el sistema electoral, sino también en el sistema de justicia, ¿no es cierto? Hay una ley modelo, digamos, que está promoviendo, discutiendo de manera regional en América Latina la Comisión Interamericana de Mujeres, la OEA, donde está con un enfoque paritario, pero para también el Ministerio Público, para el sistema de justicia, digamos también para los sistemas privados, pero en fin, la humanidad pues es mixta, ¿no es cierto? Y no podemos haber llegado hasta aquí, donde seguimos pensando, digamos que la mayoría son los enfoques de los chicos, como les quiero decir yo, ¿no es cierto? Y entonces yo creo que tenemos que seguir con una mirada paritaria, a pesar, digamos, de los reveses que nos está haciendo vivir, ¿no es cierto?, quien hoy es presidenta en nuestro país. El otro punto que yo quiero colocar, que me parece importante, que es lo que se viene discutiendo, es los sistemas y políticas de cuidados y el derecho al cuidado, ¿no? Acabamos de regresar varias, ¿no es cierto?, de Rocío Gutiérrez, de México, ¿no? De la 16ª reunión de CEPAL, y entonces la pregunta que nos hacemos, ¿cómo hemos llegado a una reunión de CEPAL de los 23 países de América Latina y el Caribe, donde el tema central son los sistemas de cuidados y la igualdad de género, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos con todas las multiculturales, ¿no es cierto?, con ONU Mujeres, Naciones Unidas, la OIT, el Fondo de Población, el Banco Mundial, y acá ha llegado a la conclusión, ¿no es cierto?, de que una de las salidas para estas multicrisis son, digamos, por un lado, el impulso de los sistemas de cuidado, y que quedó relacionado, digamos, en las últimas semanas con un reconocimiento en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de que el cuidado es un derecho humano, ¿no? Y entonces, esto, digamos, hay que relacionarlo también con el tema de la economía, ¿no? De la economía, del sistema capitalista, ¿no es cierto? Nosotros veníamos desde un sector de los feminismos, trabajando el reconocimiento del trabajo no remunerado de las mujeres, que está ampliamente medido, ¿no es cierto? Aportamos entre el 22 y el 25% del Producto Bruto Interno a los, aportamos con este trabajo no remunerado. En el Perú incluso hay una cuenta nacional que también debe medirlo y que nunca lo mide porque hacen lo que quiere el Ministerio de Economía, ¿no es cierto? Pero, digamos, esta es una pata central y fundamental para que siga, digamos, moviéndose el sistema capitalista que queremos cambiar. El trabajo de las mujeres, este trabajo invisible, es fundamental, ¿no es cierto? Y lo hemos medido y es casi igual que la inversión extranjera en el Perú, ¿no es cierto? Si lo medimos y lo cuantificamos, acá tengo a mi amigo de Oxfam para que lo siga midiendo, ¿no? Y entonces eso es central y fundamental. Y entonces, ¿por qué los sistemas de cuidado vienen a ser el tema central hoy de Naciones Unidas? Porque, digamos, si las mujeres sostenemos en el planeta Tierra una parte central de las economías, y son estas mujeres, ¿no es cierto?, las que están viviendo discriminación, abuso, maltrato en el planeta universal, más del 60% de mujeres viven en situaciones de discriminación, violencia, abuso y digamos, de violencia de género. Y estas son las mismas mujeres que sostienen una parte del sistema económico. Entonces, bueno, ¿no es cierto?, las grandes luminarias del pensamiento mundial internacional se les ha ocurrido, digamos, de que esta situación para las mujeres que están agotadas, cansadas, trabajan 4 o 5 horas adicionales diariamente, duermen 4 horas al día, ¿no es cierto?, y cuidan a los niños, las niñas, al suegro, a la suegra, a la abuela, en fin, y esto se agudiza en territorios indígenas, ya que estoy mirando acá en Barcelona, ¿no?, en los territorios
rurales indígenas, entonces han decidido, ¿no es cierto?, de que una salida es, digamos, el impulso y la creación de sistemas de cuidado, por supuesto con políticas y digamos, y derechos, ¿no es cierto?, poniendo en el centro la igualdad de género como un nuevo paradigma, y esto es parte del consenso de Tlatelolco que acaba de firmar, ¿no es cierto?, en varios países. Nosotros lastimosamente no tuvimos a la ministra de la Mujer en México, ni a la viceministra, ni a la directora de nada, ¿no es cierto? Nos mandaron una representante de Cancillería, pobre, que asustada tuvo que huir, ¿no es cierto?, frente al grupo de feministas que sacaban una banderola y decían, ¿no es cierto?, que nos habían quitado todos los derechos en el Perú. Pero lo que quiero decirles es de que también esto es muy precario, y con eso termino, ¿no?, el aislamiento que el Perú tiene, digamos, a nivel internacional, ¿no es cierto?, no solamente para los temas, digamos, vinculados en este caso a los temas del cuidado de las mujeres, en una reunión como CEPAL, pero yo creo que el aislamiento, ¿no es cierto?, del país, ¿no es cierto?, también es preocupante en el escenario, el escenario que nos estamos moviendo, y nosotros lo queremos también tocar eso como fundamental, porque está ligado a varias de las propuestas, digamos, que no tenemos que, y con esto cierro, ¿no?, que me parece muy bien los análisis nacionales que tenemos. Yo creo que una de las cosas que el feminismo nos ha dado es, digamos, que hemos sido bastante interrelacionadas con otros feminismos, con otros países, lo que nos ha permitido, o sea, no es porque seamos, digamos, muy no es porque seamos excepcionales, sino porque hemos crecido en las últimas 4 décadas regionalmente con otros feminismos de América Latina, mirando y comparando cómo van los avances, y me parece, digamos, que en el contexto en que estamos también tenemos que articularnos regionalmente con el resto de América Latina para todas las tareas que nos estamos proponiendo y todos los desafíos. Gracias. Gracias, Diana. Muy bien, vamos a abrir las preguntas, 5 preguntas por el tema del tiempo, ¿ya? Y solo preguntas. A ver, a las exposiciones escuchadas, si tienen alguna pregunta. Adelante. Una simple. El Ministerio del Interior hizo un gran trabajo al integrar el tema de la participación ciudadana a partir de la Junta Nacional Policial, y que se han articulado a su vez como regulaciones de gestión de territorio municipal. ¿Cómo ahora podemos recuperar la confianza en nuestra policía si están metidos en corrupción, si son enviados por los alcaldes a que nos peguen en desalojos, en manifestaciones, que nos maten en nuestras provincias, y que están sin recursos y piden a gritos apoyo para arreglar los patrulleros, para cambiar de batería, cosas que yo he hecho? Y ahora no les quiero dar nada, que los parto un rayo. Y en mi Pachacama, que están coludidísimos con el tráfico de tierras y con el crimen organizado que hay ahí, y que matan gente todas las semanas. Gracias. ¿Otra pregunta? Adelante. Sí, me gustaría saber si están... Buenos días. Me gustaría saber si están de acuerdo con 2 temas. Uno, con la masificación o el involucramiento mayor de la población en actividades ilegales, irregulares y criminales, que vienen desde mi punto de vista desde el año 85. Y hay una encuesta que señala que el 87% de la población cree que este es el tema central, y el 25% que ha sido afectada. Uno. Y si están de acuerdo con la idea de que un problema central en el Estado es el nombramiento de los cargos de confianza. Cada vez que hay un cambio de gobierno regional, de municipios, se cambian miles de funcionarios por nuevos que no tienen ninguna garantía. Y eso sí lo comparamos con Chile, y que esa es una medida esencial, evitar que el Estado sea la chacra de los políticos. Inclusive dentro de un mismo gobierno, cuando cambia un ministro, cambia muchísima gente. Gracias.
Gracias, Jorge. ¿Alguien? Tu nombre, por favor. Jorge Mujica. Mi pregunta va para Marisa. ¿Cómo empezar a hacer una reforma del Estado? La forma en la que esas necesidades y esas carencias que tenemos de poder cubrir todas las necesidades, de que el Estado esté presente en fronteras, con puestos de salud, con seguridad, ¿cómo empezar? ¿Hay algo? Gracias. Gracias, Jorge. Luz. Bueno, la pregunta es la siguiente. En la ciudadanía está calando bastante que ante los problemas de violencia que se vienen dando, la salida es la pena de muerte. ¿Qué opinan al respecto? Gracias. Si no hay más preguntas, vamos a pasar en el mismo orden. Perdón, el último. Emprendedurismo dentro de la lógica de producción y el 70% de informales. ¿Puedes aclarar un poco, por favor? Gracias. Empezamos entonces, Guillermo. Gracias. Brevemente, un elemento que me faltó desarrollar un poco mejor es que justamente con lo que decía Braulio, ¿no? Hemos tenido posicionamiento ideológico del emprendedurismo, ¿no? Una sociedad que, digamos, tiene casi el 80% de trabajadores en estado de precariedad, ¿no? Y ese planteamiento generó un conjunto de imágenes de virtud moral en algún momento, ¿no? Sobre todo post-2000, ¿no? 2010. Y posteriormente, en la medida que ya no alcanzaba para poder, digamos, lograr ese efecto, lo que ha empezado a ocurrir es que se ha empezado a abrazar más el conservadurismo, ¿no? No era conservador el emprendedurismo a comienzos de este siglo, ¿no? Se ha empezado a hacer ese giro por una tendencia internacional, pero también, como hemos referido también en algunas investigaciones que hemos realizado, también se ha desarrollado esto, digamos, por un conjunto de tradiciones propias, ¿no? Tradiciones oligárquicas, de formas de construcción de subjetividades en el Perú, que se ha retomado fuertemente a partir de 2016 y que ha encontrado digamos, se ha conectado con esta salida más autoritaria, que es la que estamos viviendo en este momento, ¿no? Entonces, ese conservadurismo es el que está ahorita al pie del cañón, ¿no? Y es el que se articula con esto que se está mencionando internacionalmente de la batalla cultural, etcétera, ¿no? Pero, asimismo, lo que identificábamos y que veíamos con mucha claridad en el marco del estallido social es que existen procesos territoriales, locales, organizativos, muy importantes, muy sólidos, fuertes, ¿no? Pero que tienen la dificultad de trascender a un segundo piso, ¿no? Son muy fuertes en lo local, pero cuando se quiere trabajar hacia lo regional, hacia lo nacional, empieza a haber un conjunto de complicaciones, dificultades, desconfianzas, etcétera, que impiden que esa articulación se pueda desarrollar, ¿no? Entonces, ahí creemos que hay un punto clave para tener en cuenta, ¿no? Y en segundo lugar, sí sentíamos que era importante mencionar que estamos viviendo también la instalación de un conjunto de políticas culturales de excepción, ¿no? Hemos identificado desde el año diciembre del 22 hasta la actualidad, hay casi 90 casos de vulneraciones a los derechos culturales que se están haciendo desde instituciones del propio Estado, ¿no? Sean municipalidades, poder ejecutivo, poder legislativo, leyes, etcétera, que se están implementando en esa orientación y que tienen como hito fundacional, vamos a decirlo así, simbólico, el velatorio en el Ministerio de Cultura del ex dictador Fujimori, ¿no? Ese símbolo nos está dando a entender que eso que a veces decimos, no, lo que pasa es que estos sectores en el gobierno no les interesa la cultura, no es así, ¿no? Ya tienen una proyección, de repente antes no tenían claridad sobre el tema y lo que hacían era invertir en tener plataformas propias comunicacionales como Huila, pero en la actualidad ya tienen un proyecto político de políticas culturales para implementar desde el Estado, ¿no? Y es eso lo que tenemos que enfrentar también ahora porque se está instalando, ¿no? Hay políticas de censura que ya son ley en el Perú, ¿no? Hay políticas hechas exclusivamente para frenar
el trabajo crítico, el pensamiento crítico que existe parte de trabajadores, constructores de contenido, difusores de contenido, y que está volviendo intensamente ese trabajo. Si no atendemos eso, va a ser muy difícil que muchas de las políticas que nosotros planteamos desde este lado se vuelvan sentido común y se vuelvan deseables en la población. Por eso es que consideramos la importancia de construir ese frente cultural democrático, ¿no? Gracias, Guillermo. Vamos a pasar a Marisa. Adelante, Marisa. Tenemos una colección de micros acá. Quería ver si alguna más funcionaba. A ver, son varias preguntas las que se han hecho en rápido, porque sé que no tenemos tiempo. Yo recordaría esta idea de lo informal, ilegal y criminal a Paco Durán, ¿no es cierto? No nos olvidemos que Francisco, en sus distintos estudios sobre la captura del Estado y sobre los grandes poderes económicos en el Perú, daba cuenta de no compartimientos estancos de la economía legal, la economía ilegal y la economía informal, sino del flujo constante entre estos espacios, de cómo lo informal está absolutamente encadenado a lo formal y viceversa, y cómo finalmente lo formal encadenado a lo informal termina teniendo vínculos con lo ilegal, ¿no es cierto? Entonces, pongámonos a pensar en dos casos, ¿no? Uno, por ejemplo, el de la minería, Patás, tal cual, la poderosa, ¿no es cierto? Minería formal, absolutamente formal, parte de la economía formal. Ha trabajado históricamente con mineros artesanales informales y de hecho les ha permitido ese trabajo, ha trabajado con ellos. ¿Por qué? Porque procesa su oro. Y ahora y siempre han tenido conexión con espacios ilegales. La diferencia es que lo ilegal ha ido creciendo, acercándose a lo criminal, que va tomando hegemonía en determinados territorios. Y ha dicho, bueno, señores de la poderosa, ya no los necesitamos, o no tanto, o cédanos el territorio. Entonces lo que hay, si quieren, es un aumento de peso de lo criminal o de lo ilegal frente a lo informal y frente a lo formal. Pero hay un flujo de continuidad en la economía peruana. Y en distintos ámbitos de la vida. Veamos la vivienda, acá estoy viendo Esther, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo se produce la vivienda en el Perú? En ámbitos informales. No hay una lógica formal de construcción de la vivienda, es absolutamente informal. ¿Por qué? Porque es hazla tú como tú puedas. El Estado peruano no tiene una política de vivienda popular. Entonces, ¿qué va a hacer la gente? ¿A sentarse a esperar en la intemperie? No, pues evidentemente va a construir su vivienda. O sea, necesita vivir en un lado, tiene que ponerle un techo a sus hijos. ¿Cómo lo hace? De manera informal. Pero lo informal hoy está íntimamente ligado a lo ilegal y a lo criminal. ¿Por qué? Porque hay organizaciones criminales que trafican con terrenos y venden tráfico de terrenos ilegales. Y la gente se vuelve víctima porque tiene que pagar y repagar y repagar para poder tener un lote que ni siquiera está saneado física y legalmente. Pero así funciona porque el Estado nos lleva a esa manera de funcionar. Y cada vez más, ante un Estado más perforado, más precarizado, o como dice Meléndez, erosionado, ¿no es cierto?, terminamos teniendo un incremento del peso de lo ilegal, ya no tanto lo informal, y comenzamos a tener un problema serio. Porque entonces, ¿qué ocurre? Quienes están en estos barrios construidos de esa manera, cada vez son más víctimas de extorsión y sicariato, porque pone su negocio y le cobran pues el cupo. ¿A quién le cobran cupo? ¿Le cobran cupo a la gran constructora o le cobran cupo al pequeño comerciante? Al pequeño comerciante. Esos son los que están hoy como víctimas de el sicariato y el crimen, digamos, en el espacio más puntual, ¿no? Ya Ricardo dirá cómo se reforma el Estado para la seguridad. Yo ahí no me voy a meter. ¿Cómo empezaríamos, digamos, a pensar o ir más allá en la lógica de pensar una reforma del Estado? Yo creo que habría que ponernos a pensar en tres términos. Uno es qué servicios esenciales tienen que llegar y cómo yo garantizo que el servicio llegue a toda la población. Y pensar en una lógica de la cadena de la producción de cada uno de los servicios esenciales. Y eso es lo primero que hay que mirar. Y en esa lógica hay que pensar que hay gestiones diferentes. No tiene ningún sentido que yo tenga, por ejemplo, en espacios rurales, ¿no? Tengo 15 distritos rurales. En cada uno de los distritos rurales hay por lo menos 50 o 100 centros poblados, ¿no es cierto?, entre ellos. Y cada municipio distrital, por ejemplo, tiene que pagar sus propios funcionarios para todo lo que dice la ley orgánica de municipalidades. ¡Absurdo! No logran pagar nada eficiente.
Pero si yo tengo al costado, imaginemos, no sé, la de Muna, ¿no? Por pensar en servicios esenciales básicos, para ver temas de niños, niñas, adolescentes, ¿no es cierto? Y temas vinculados al núcleo familiar. Bueno, todas las municipalidades distritales rurales van a poder pagar a una psicóloga o a un psicólogo o a un abogado. No pueden. Pero si tuviéramos un servicio común de Demuna entre 6 o 7 municipalidades, podrían hacer un sistema rotativo de brindar el servicio en el espacio rural. ¿Sería posible? Sí, pero hoy sería ilegal. La Contraloría cae y dice que hay malversación de fondos. ¿Por qué? Porque no pueden ser funcionarios de 2 municipalidades a la vez. Porque no estamos pensando cómo brindar el servicio en espacios rurales. Y tenemos que pensar el servicio en espacio rural y no lo estamos haciendo. Y yo creo que eso es algo que hay que hacer de una vez. Y eso supone pensar municipalidades. ¿Qué tipo de municipalidades tenemos? ¿Cómo están pensadas? ¿Qué tipo de gestión deberían tener tomando en cuenta el territorio y la población con la que trabajan? Y eso es lo que habría que empezar a discutir, ¿no es cierto? Y cómo tener el gasto para eso. Y en el espacio urbano también. ¿De qué sirve que la municipalidad de Surquillo saque su propio proceso de licitación de recojo de basura al lado de la municipalidad de Miraflores, que saca su propio sistema de recolección de basura, al lado de la municipalidad de, no sé, en fin, San Borja? Absurdo, absurdo. ¿Por qué? Porque están en un mismo territorio, como decía Gustavo Riofrío. ¿Qué cosa? La rata, ¿no es cierto? No sabe, dice, no, acá me estoy metiendo a San Isidro. No, o sea, evidentemente es un territorio continuo, tendría que tener servicios comunes necesariamente, ¿no es cierto? Y no puede ser que no los tenga. Y luego Lima Metropolitana ve el relleno sanitario, sin mirar nada de cómo se recoge la basura. No tiene sentido, es una cosa de sentido común, de mirar el territorio, la lógica de ese territorio, la lógica de los ciudadanos y las ciudadanas en ese territorio y pensar ahí sus servicios. Porque si seguimos en esa lógica segmentada, jerárquica, de qué cosa es el municipio, la provincia, el distrito, ¿no es cierto? Entonces no vamos a resolverlo. Y bueno, sobre la pena de muerte, yo, miren, sinceramente me parece que es un engañamuchachos total. Porque el problema hoy de la violación a niños y a niñas y adolescentes no tiene que ver con una pena baja. La hemos subido al máximo, porque las feministas peleamos también y también hemos tenido una lógica punitiva penalista y hemos levantado y hemos dicho que se ponga mayor pena. Pero ¿qué pasa? Cuando se logra capturar a alguien, ya tenía 3 o 4 o 5 casos previos. El problema no es aumentar la pena, es que sea efectiva la sanción y que pueda funcionar. El problema que tenemos con violencia es que muchos de los agresores ya fueron agresores antes y ya había una denuncia. ¿Y qué pasó? Nada. Se escapó, no terminó el proceso, ya está, no importa, ¿no es cierto? Entonces, ese es el problema. Si es que no logramos que funcione cuando tiene que funcionar, ese es el problema. Y el otro problema grave que tenemos, no en la parte que tiene que ver más de violencia, sino en los delitos económicos, es que junto con el tema de la policía, el sistema penitenciario, el Ministerio Público, que explica Ricardo con claridad y que seguro lo va a explicar más detalladamente, es que tenemos que ponernos a pensar también las condiciones de vida. Y ahí nuevamente el caso de Medellín es probablemente un caso que habría que mirar. Una de las ciudades más violentas del mundo redujo considerablemente la violencia. ¿Cómo? ¿Aumentando policía? Sí. ¿Mejorando el sistema de policía? Sí. ¿Pero cuál fue la principal política de Medellín? Inversión en barrio popular. ¿Con qué? Con vivienda. ¿Con qué? Con infraestructura de cultura. ¿Con qué? Con infraestructura de servicios básicos. ¿Con qué? Con mejora de educación. ¿Con qué? Con laboratorios de emprendimientos para nuevos negocios para la gente. ¿Por qué? Porque necesitamos generar economía para la gente. Porque si no, ¿qué cosa hay? Hay el crimen, pues. Entonces tenemos que ponernos a pensar también que hay elementos previos que generan esa situación y sobre los que hay que atacar, y es parte de la política también de seguridad. Y eso es lo que hay que discutir. Y decirle a la gente que nos dice, no, es que acá se resuelve con pena de muerte, es que es mentira. Porque cuando tengan a alguien con plata y con recursos, nunca le van a aplicar la pena de muerte. Eventualmente la aplicarán simbólicamente para alguien que no sea una persona con poder en el país. Y creo que eso no resuelve el problema de la criminalidad. Gracias, Marisa. Pasamos con Ricardo. Hace unas semanas a un precandidato progresista proveniente del altiplano, la primera pregunta que le hicieron en una radio de su localidad fue: ¿y tú qué haces con los caviares? Entonces, yo digo, en estos momentos la gente que conoce de algún tema
no es bien vista por una gran mayoría de gente en el interior del país. Es así de concreto. Entonces, ese es un elemento que hay que tomar en cuenta para cuando hablamos de informalidad, ilegalidad, ilegalidad. ¿Hasta qué punto las gentes con conocimientos de cualquier tipo comienzan a convertirse en una minoría respecto a otros que ven la necesidad de resolver problemas mucho más concretos y urgentes para su bienestar? En ese sentido, el universo de contrabandistas, cocaleros, traficantes de tierras, mineros de cualquier tipo, violentos, etcétera, es un universo muy fuerte que coexiste en el país y que también tiene ciudadanía y tiene formas de alcanzar su propio entendimiento de ciudadanía. Y el Estado, sea fracturado, como lo decía Paco Durán, o sea cualquier tipo de Estado, no lo resuelve. Mi impresión es que tenemos que asumir que no podemos con este Estado tener una capacidad de resolver este confuso panorama social solamente con un periodo presidencial, una política pública de seguridad. Se necesitan muchas otras cosas. De hecho, las cosas que hemos venido trabajando en materia de seguridad ciudadana para efectos más de política pública, consideramos que cualquier cambio en la materia tiene que tener 3 vectores: 1 año, 3 años, 5 años. Hay cosas que se deben empezar a trabajar desde el primer año con miras a tratar de tener resultados en el 5º año. Y uno de ellos es la Policía Nacional del Perú. Cuando un alto oficial me dice en un medio público y muy orondo: ¿qué quieres? ¿Que vayamos en bicicletas a nuestra comisaría y por eso se compran un Audi de $25,000? O sea, simplemente a ese señor hay que mandarlo a limpiar las letrinas de su comisaría, porque no está teniendo la claridad para entender la relación de la ciudadanía con su policía. Participación ciudadana ha sido muy mal entendida por la Policía Nacional y limitada a lo que son juntas vecinales que le suministran información a su comisario para efectos de que el comisario emprenda con su personal tareas de lucha contra el delito. Pero la participación ciudadana en materia de seguridad ciudadana por lo menos tiene 4 vectores: el educativo, el institucional, el operativo y el de política pública. Por ejemplo, la justicia comunal y las rondas en cualquiera de sus posibilidades es un elemento que necesariamente tendría que ser incorporado en cualquier política nacional de seguridad ciudadana, y no lo está haciendo así. Así que la Policía Nacional del Perú requiere primero quitarle el poder político que se ha atribuido por culpa de este gobierno. Yo creo que es necesario que entiendan los próximos generales de la Policía Nacional que tienen que saludar con respeto a un político que sea nombrado ministro y que tome decisiones en nombre de ellos, porque se están atribuyendo acciones, se están atribuyendo políticas que no les corresponden, con un grado de impunidad que no hemos visto ni siquiera en los tiempos del conflicto.